La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador les dan la bienvenida a la transmisión de la audiencia temática Situación de personas desaparecidas en Ecuador y el derecho a justicia y verdad en el marco del periodo de sesiones 169 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se desarrollará en pocos minutos en la ciudad de Colorado, Estados Unidos. Según la Fiscalía General del Estado, en el Ecuador se ha registrado 42.953 denuncias de personas desaparecidas. Es decir, que desde el 2014 hasta el 2017, 10.000 personas desaparecieron anualmente. De ellas, al momento se encuentran desaparecidas 1.557. Por Juliana, Telmo, David, Carolina, Luis, Michelle, Andrés, Santiago, Leonor y todas aquellas personas a quienes no les permitieron volver a casa, solicitamos de esta audiencia. Muy buenas tardes con todos y con todas. Les agradecemos mucho estar aquí, a las familias de las personas desaparecidas. Nosotros también nos transmitimos como Facultad de Jurisprudencia y como Centro de Derechos Humanos nuestro saludo solidario y nuestro deseo que la situación que están pasando ustedes y sus familias pueda llegar a un buen término. El objetivo de mi intervención es explicar un poco qué es lo que acaba de pasar, cuáles son las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de desapariciones voluntarias o involuntarias, forzadas o involuntarias, perdón, y cuál es la necesidad que tiene el Estado ecuatoriano para la construcción de una serie de soluciones para esta problemática. En este orden de cosas, lo que acaba de suceder es una audiencia temática dentro del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Estas audiencias son solicitadas de acuerdo al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por necesidad de las organizaciones de la sociedad civil o de los gobiernos con el fin de enfrentar frente a la Comisión Interamericana, órgano establecido según la Carta de la OEA para la protección de los derechos humanos en el continente, de una situación en específico. En este caso, esta audiencia temática fue solicitada por INRED y por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador. El objetivo de esta audiencia temática es analizar la situación de los desaparecidos o de las personas desaparecidas aquí en la República del Ecuador. De acuerdo a la Comisión Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, las conclusiones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición voluntaria o involuntaria de personas, es muy claro el estándar que se plantea. La desaparición es un delito complejo que implica una vulneración múltiple de una serie de derechos humanos. Estamos hablando la vida, la libertad, la integridad física, el debido proceso. En ese sentido, lo que ha sucedido en este momento es que tanto el Centro de Derechos Humanos como INRED han presentado una serie de argumentos fácticos y jurídicos con el fin de demostrar una conclusión que nosotros creemos que es importante tener en cuenta. Hay faltas por parte del Estado ecuatoriano en una serie de sectores, sea la construcción de política pública, el establecimiento de normativa o la investigación de casos puntuales en los cuales falla las responsabilidades de garantía y protección de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y así como en el bloque de constitucionalidad establecido por la Constitución 2008. En tal razón, hay que tener en cuenta un factor. La desaparición forzada no solo incluye a las personas desaparecidas. El estándar establecido por la Convención Americana, así como por nuestra Corte Constitucional, trata que el concepto de víctima es un concepto extendido. Y eso incluye además a las familiares. En este tema me pega de manera muy personal. Yo he podido, desde el momento que fui estudiante, litigamos el caso de Zoila Chimbo, la mamá del señor Huachalá, que desapareció en el año 2004, estando en poder o estando protegido por el Estado ecuatoriano. En tal razón, el Estado ecuatoriano tiene una serie de responsabilidades según el sistema. La primera es la garantía, en otras palabras, una serie de acciones positivas que el Estado debería hacer de manera urgente. Investigaciones rápidas, informadas a la familia, de manera consecuente y que puedan ayudar a encontrar, uno, qué pasó con estas personas, eso se conoce como el derecho a la verdad. En segundo lugar, quién es responsable, en otras palabras, el derecho a la justicia. Y finalmente, la reparación. Si ha sucedido una situación adversa, tiene que ser reparada de manera material o inmaterial por parte del Estado ecuatoriano. En tal razón,
como Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador y con el resto de nuestras organizaciones aliadas, y como INRED, que hemos colaborado de manera eficiente en los últimos ya casi 10 años, esperamos poder con este proceso obligar al Estado ecuatoriano para que tenga la atención correspondiente en este tema en primer lugar. En segundo lugar, que se generen los mecanismos de política pública capaces de poder asegurar protección, investigaciones adecuadas, medios en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y además una adecuada concienciación al resto de la sociedad sobre este mal que nos está quejando, sobre esta situación estructural que estamos pasando en el Ecuador. En otras palabras, hay personas que están desapareciendo y no sabemos dónde están, y por tal razón y responsabilidad del Estado ecuatoriano que esas personas sepamos dónde están, qué sucedió y cómo podemos encontrar la verdad sobre estos temas. Señoras, señores, buenas tardes. En este momento vamos a contar con la presencia de Telmo Pacheco, padre de Telmo Orlando, joven de 33 años, ecoturista, que fue desaparecido el 3 de noviembre del 2011 en la ciudad de Loja. Telmo también es presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, organización que viene luchando desde el 2012 por verdad y justicia. Telmo cuenta con un periodo de 5 a 7 minutos. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia. Verdaderamente para nosotros es muy difícil esto. Esperamos con estas audiencias conseguir algo que verdaderamente nosotros queremos que cambie acá el país. Verdaderamente no puede seguir ocurriendo estas cosas y lamentablemente lo que ustedes oyeron, el Estado prácticamente habla de cosas maravillosas que realmente no lo son, que nosotros la vivimos y sabemos cómo es. Oímos verdaderamente cosas que decir que la DINASEC está capacitada. Discúlpenme, nosotros vivimos de eso, hemos vivido a diario con ellos, vivimos, porque simplemente nos entrevistamos con ellos y ellos mismos reconocen que no están capacitados, porque ellos nos preguntan a nosotros qué quieren que hagamos. Nosotros tenemos que manejar el caso para poder hacer algo. Tanto que dése cuenta que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, tener que luchar 5 años para que hagan la reconstrucción de los hechos, por insistencia de nosotros, simplemente por estar ahí enviando oficios, solicitando que las cosas que tienen que hacer se consigan. Solo así se puede conseguir. Pero lamentablemente esto para nosotros es difícil, pero no importa, nosotros estamos trabajando. Esta organización se formó ¿para qué? Para ayudar a todas las personas que tengan este problema. Esta era la idea de Walter Garzón. Él simplemente desde el momento que llegó acá al Ecuador luchó por su hija. Fui la primera persona en conocerle. Y él me ayudó demasiado a mí, me ayudó cómo podía ser, cómo ser. Por eso es que nosotros seguimos en esta lucha y vamos a conseguir que al menos el Estado se preocupe. Ya vemos la Defensoría del Pueblo que desde que entraron prácticamente nos ha comenzado a ayudar. Esperamos que todo sea realidad. Nosotros no tenemos ningún problema de que todas las personas que tengan este problema, las organizaciones que quieran estar junto a nosotros, las puertas están abiertas. Lo que sí a nosotros nos duele es que simplemente atrás de nosotros hagan otras cosas, peleen por sus beneficios. Yo no puedo ver personas que vayan allá y digan simplemente porque me den un trabajo, porque me den una cosa, me voy a ir en contra de mi propio familiar. Disculpen, eso no se puede permitir. Nosotros tenemos que luchar porque, vuelvo a repetir, esta tragedia que está viviendo nuestro país se tiene que terminar acá. Nadie, absolutamente nadie tiene que vivir esto. Yo debería estar allá en Estados Unidos, pero lamentablemente mi estado de salud no me permite. El doctor me ha ordenado que prácticamente yo pase en reposo. Por eso es que hemos terminado muchas veces de hacer los plantones que todos los días, miércoles, hacíamos. Pero vamos a retomar esas fuerzas porque realmente sabemos que es la única manera de que esto absolutamente se termine acá en nuestro país. Oímos cosas maravillosas que dice el Estado, que si fuera verdad, realmente nosotros seríamos complacidos, tendríamos que honrar la verdad, pero lamentablemente acá no es así. Las cosas que ellos dicen es verdaderamente, absolutamente mentiras. Es vivir lo que uno vive diariamente. Nosotros vivimos hace 7 años lo que está viviendo Michelle, una persona que nos ayudaba, nos colaboraba nosotros en los plantones, en las marchas, en los festivales que nosotros hacemos. Estamos viviendo, porque lo mismo que le dicen a la DINASEC a poner la denuncia y simplemente que le dicen primerito, que no diga nada, que no moleste, que no pegue afiches. Siguen en lo mismo que nos comenzaban a decir a nosotros. Cuando yo lo conocí a Walter Garzón me dijeron,
me dijeron lo mismo así, que no me mete con esa persona porque es un colombiano, que simplemente la chica está desaparecida porque está metida en drogas y cosas así. Esas cosas tienen que terminarse, verdaderamente. Un minuto. Les ruego que por favor me disculpen, pero es algo para mí muy doloroso estar aquí manteniendo esta conversación. A continuación tendremos la intervención de Maribel Angulo, madre de Álvaro Nazareno, quien lleva 7 años buscándolo, desaparecido el 24 de marzo del 2011. Maribel cuenta con de 5 a 7 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Me dio mucho dolor ver que el Estado ecuatoriano se presente allá a decir se fue porque quiso, porque va a perder el año. Qué doloroso escuchar de un Estado ecuatoriano semejantes palabras, por favor. ¿Sí? Estamos hablando de personas, no de animales, discúlpeme la expresión. De personas, de niños, niñas, adolescentes. Por lavarse las manos van y dicen cualquier cosa. No es así. Quisiera que estuvieran en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Si a ellos les hubiese pasado lo que a nosotros nos pasa, yo creo que argumentarían otra cosa o dijeran otra cosa en realidad. Eso no se puede decir. Cuando le preguntan y le dicen de los desaparecidos de hospitales, ¿ustedes escucharon algo? Nada, no dijeron nada. Se quedaron callados. Cambiaron de palabras, dijeron otra cosa. Entonces uno va, lleva a su hijo, en mi caso, que llevé a mi hijo con una enfermedad catastrófica en fase terminal. Con 3 personas estábamos con él, no es que lo mandamos solo, y lo ingresamos ese día. Por eso mi hijo consta como ingresado en el hospital. Y de ahí desaparecen. A mi hijo menor lo mandan sacando, que no, que es un familiar por paciente. A mi madre no la dejaron entrar y a mí, que me quedé adentro, me mandan a dejar la sangre. A mí me mandan a dejar la sangre al laboratorio. Mi hijo quedó solo, una persona que no podía valerse, no podía pararse, con un suero puesto. ¿Qué pasó con él? ¿Por dónde salió? ¿Por dónde lo sacaron? ¿O voló? O como yo siempre digo, el hospital, el piso se abrió y se lo tragó la tierra. Por eso nunca, en estos 7 años, 6 meses que Álvaro lleva desaparecido, no hemos podido localizarlo. Yo estuve trabajando en España, traje $30.000, todo ese dinero, si tuviera más hubiese gastado, pagando a personas, a uno, a otro, hasta los mismos agentes, porque aducían que no había dinero, que no les daban. Y ninguna respuesta. De hecho, hasta el sol de hoy el hospital nunca me llamó los directores para analizar a ver qué había pasado. Y es bastante doloroso, ¿no? Para mí como madre, yo lo llevé a mi hijo para que él reciba atención médica, mas no para que me lo desaparezcan, porque mi hijo no salió de ahí. No salió de ahí. Estuvimos 3 personas, demasiadas personas para él, y no supimos por dónde sale una persona que no podía ponerse de pie. Entonces sí me duelen las palabras del gobierno del Estado ecuatoriano, que vaya con su cara muy lavada a decir tantas cosas de nuestra juventud, de nuestra gente, y no contestar una sola palabra de las personas desaparecidas en los hospitales. No tienen argumentos, no sabían, por eso no dijeron nada. Y a mí sí me duele como madre, me duele muchísimo, porque son 7 años y medio, y ¿cuánto más tengo que esperar? ¿Cuánto más tengo que esperar para saber qué pasó con Álvaro? Y para que no suceda lo que sucedió con Álvaro a otras personas. Porque créanmelo, no, en la búsqueda que yo he tenido de mi hijo, Álvaro no es el único desaparecido de hospital. Hay más gente, sino que los amenazan. A mí me amenazaron con meterme presa si algo decía contra un hospital tan grande. Entonces sí es doloroso, pero no me van a callar. Así me cueste la vida, así tenga que dar lo que tenga que dar, voy a estar aquí
en pie de lucha buscándolo a Álvaro porque él es mi hijo y no va a desaparecer así como así. Gracias y perdónenme. El 16 de mayo del 2013, la vida de Alexandra Córdoba cambió drásticamente. Su hijo primogénito, David Romo, había desaparecido en el norte de Quito. Ahora nos acompaña Alexandra, que lleva más de 5 años buscando a David. Muchas gracias por estar aquí. Justamente en esta audiencia nos hablaba un representante del Ministerio del Interior que acababan de encontrar a una persona en otro país. Hace más de 30 años que estaba desaparecida. Pero lo que se les olvidó decir es que esta persona fue desaparecida voluntariamente. La persona quiso salir de aquí, quiso irse de su casa. Eso se les olvidó y aquí están los señores periodistas que fueron testigos de esa rueda de prensa que fue un poco sin precisiones y sin nada contundente. Como saben, soy la mamá de David Romo, que desapareció o que lo desaparecieron el 16 de mayo del 2013. El señor Tipán manifestaba que tienen 8 años de experiencia los miembros policiales, que existen 130 agentes en las diferentes provincias, que desde el 2013 la unidad especializada de policía es especializada en buscar y encontrar a personas desaparecidas. En mi caso se han hecho 2.900 diligencias en 5 años y 4 meses, 87 pericias, 38 búsquedas, 5 excavaciones. Con todo lo que he vivido en 5 años y 4 meses, puedo manifestar que lo que se dio en esta audiencia por parte del Estado ecuatoriano es una farsa. Nada de eso es real. Y la prueba de ello es que el momento en que mi hijo desapareció, no estaban especializados, no había unidad especializados. Tanto así que ni siquiera me recibieron la denuncia. Y el caso de la desaparición de mi hijo, el caso de la desaparición de David Romo, se lo empezó a tratar como un acto administrativo, como simplemente una asociación ilícita para robar un teléfono celular. Posteriormente, la desaparición de mi hijo se lo trató como robo de un teléfono celular, como ocultamiento de un teléfono celular. Nuevamente volvió a desaparición. Posteriormente lo cambian a homicidio, porque supuestamente ahí podían hacer más pericias que como desaparecido no lo podían hacer. Nuevamente regresa desaparecido. Posteriormente, nuevamente regresa y ahora, como todos conocen, asesinato y sobre todo con incineración. Es decir, a David Romo no lo voy a encontrar nunca porque está incinerado. El caso estuvo 2 años y 4 meses en reserva de mi parte, que soy la víctima, que soy la madre, pero esto lo permitieron todas y cada una de las autoridades. Es una grave omisión de cada uno de estos funcionarios, servidores públicos y autoridades. Esta reserva estuvo a cargo del fiscal Jorge Flores Moreno. No hubo poder humano que a este agente y a las autoridades les haga responder de una manera eficiente y conforme a la ley. Valió el programa 360 donde denuncié toda esta reserva y mostré esa pequeña parte de ese expediente reservado para que el caso se haga público, que se abra ese expediente reservado, pero con la agravante de que ahí sí, después de este programa 360 donde se dio a conocer este expediente reservado, el caso cambió de figura. Ya no era desaparecido, sino asesinato. Es decir, había un delito ya, una figura penal, asesinato, y inmediatamente se formuló cargos contra 2 personas y el caso pasó a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, la comisión donde más hemos sido vulnerados. No solo yo como madre, sino mi hijo que no está aquí para defenderse, mi hijo que no está aquí para contar su verdad. Ha sido público lo que manifestaron de David. David Romo, supuestamente, según las autoridades y según la Fiscalía de Derechos Humanos, supuestamente era un narcotraficante. Le ganaba al capo ecuatoriano mi hijo. Pero sin embargo, posteriormente, se formulaban cargos contra 6 presuntos responsables, dueños de una clínica clandestina, supuestamente porque mi hijo a la medianoche se fue a internar a esa clínica. Realizan la audiencia, que fue en agosto, y ante lo expresado por los diferentes testigos, entre ellos miembros policiales,
Toda esta trama y toda esta hipótesis, teoría mejor dicho, de fiscalía y policía, simplemente cayó. Un fiscal que estaba pretendiendo sostener la teoría de asesinato e incineración quiso suspender la audiencia porque recibió en media audiencia una llamada porque supuestamente los restos de mi hijo estaban enterrados en Calderón. Es decir, vemos que una fiscalía especializada, y no solamente en investigaciones, sino en derechos humanos, sostenía una tesis de asesinato e incineración, pero a la par quería salir a buscar las osamentas de David. ¿En qué mismo quedamos? ¿Está mi hijo hecho polvo o hay los restos de David? Cuando termina la audiencia, los jueces declaran inocentes a estas personas, a los presuntos responsables del asesinato de mi hijo. Pero no conforme con esto, también pide la investigación de policías y fiscales. ¿Cómo se van a investigar los propios fiscales y los propios policías si nos está manifestando el señor Tipán que hay 130 agentes? Y solamente en el caso de mi hijo han pasado alrededor de 100 agentes. Y todo esto está dentro de un expediente de 110 cuerpos procesales. ¿Qué pasó con David? No lo sabemos. Esa unidad especializada, tanto en fiscalía como policía, no existe. Existe el edificio, existe el letrero, pero no existe el personal especializado en la búsqueda, en la investigación, en la localización de personas desaparecidas y peor en el trato que deben dar a los usuarios, a las víctimas que somos nosotros los familiares de las personas que no están. El Estado ecuatoriano no cumplió con el velar, con el proteger la vida y la seguridad de las personas. No ha cumplido con su derecho principal y sobre todo ha dado dilaciones en el proceso investigativo. Un minuto. Según la Comisión Interamericana incluso, como determina, dice, sobre la desaparición forzada de personas, no es necesario que quienes hayan estado a cargo de la desaparición de un individuo sean agentes estatales. Basta con que el estado en el cual la persona desapareció actúe con aquiescencia o tolere a los perpetradores de la desaparición. Esto ha ocurrido en el caso de la desaparición de mi hijo y de los más de 3.000 personas que están desaparecidas en nuestro país. Exigimos al Estado que cumpla con su derecho de verdad y justicia y que mediante investigaciones transparentes, eficientes, nos devuelva a nuestros hijos. Mientras esto no exista, el Estado es responsable de la desaparición de cada una de las personas y de todos estos procesos fraguados y llenos de vulneración de derechos. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, quiero expresar todo nuestro reconocimiento como desde la Fundación INRED a todas y todos los familiares de las personas desaparecidas. De igual manera, si bien no está con nosotros, pero hacer este reconocimiento también a Walter Garzón, quien fue uno de los impulsores y quien comenzó a visibilizar la situación de los desaparecidos, que era una situación constante dentro de nuestro territorio, pero que sin embargo las entidades estatales lo invisibilizaban. Y a la par de ello, a un equipo de comunicadores, entre ellos Mayrita, Darío, una abogada también María, entre otros que le apoyaron al compañero Walter Garzón para comenzar a hacer la lucha, en un principio por su hija, pero después esto se amplió para todos y todas las personas que estaban desaparecidas y están desaparecidas. Voy a ser muy corta porque considero que debemos escuchar más la palabra de los familiares en este espacio que de nosotros como organizaciones, que tendremos otros espacios para tal vez escribirlos o narrarlos. Simplemente quiero 3 puntos súper concretos. Tratar es la presencia del Estado ecuatoriano en este periodo de sesión 196 ante la Comisión Interamericana, que no quisiera llamar felicitarlo, pero finalmente reconocer que hizo presencia. En anteriores periodos no ha hecho presencia, a pesar de que sus respuestas tanto a las preguntas de las comisionadas y los comisionados no tuvo mayor relevancia, porque simplemente nos indicaron un tema de un sistema en la página web, pero más no nos indicaron las realidades y desde el contenido real que mantiene tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía y la Procuraduría a su vez. Frente a esto, como les había mencionado, en uno de los periodos anteriores estuvo también la situación de las mujeres, donde también se trató un tema de las desapariciones y fue lamentable que el Estado no haya estado presente. En esta ocasión lo estuvo,
pero con argumentos muy básicos, como lo indiqué anteriormente. El otro punto es la postura del Estado frente a la situación de las personas desaparecidas en el Ecuador, y que en este sentido tomé algunos apuntes especialmente del representante del Ministerio del Interior, Diego Tipán, cuando uno de los aspectos que más me generó extrañeza es este de buscar este sujeto activo del delito. Y claro, en las desapariciones no va a ser fácil encontrar este sujeto activo. Y el llamarles de igual manera estas desapariciones voluntarias, yo creo que ahí es, al mencionar una desaparición voluntaria o hacer hincapié en esta figura, estamos cayendo nuevamente en estereotipos. En el caso de los niños, porque están perdiendo el año lectivo. En el caso de las niñas y adolescentes, porque quedaron posiblemente embarazadas. En el caso de los jóvenes, porque son drogadictos, porque es extranjero. Entonces volvemos a caer en estereotipos y que finalmente no está dando solución el Estado. Además, otro dato interesante que me pareció por parte también de Diego Tipán fue que existen 130 agentes a nivel nacional que intentan supuestamente dar una solución o hacer las investigaciones. Estamos hablando, según estadísticas del Estado, estamos hablando que existen 1.557 personas desaparecidas. También de las cifras que el Estado nos da, porque finalmente detrás las cifras no considero que sean las reales. Existen muchas más personas desaparecidas, más aún cuando tenemos una ola migratoria muy fuerte y que no sabemos muchos de nuestros familiares dónde están. De esas cifras, solo contar con 130 agentes estatales es muy poco realmente, los cuales a su vez son personas que no están capacitadas realmente con una metodología de género, no están capacitadas en un tema de niños, niñas, adolescentes, y que además tienen ya una concepción con estereotipos. Entonces, cuando se va y se plantea la denuncia, lo primero que le dicen, espérese 24 horas, ya misma de llegar con su novio, o sí, ya misma de regresar, se ha de haber ido con las amigas. Y eso recuerda mucho en las redes sociales cuando comenzaron el tema de las chicas también que desaparecían y que nos venían a decir, bueno, es tu culpa por viajar sola, por eso te mataron o por eso desapareces. Entonces son los estereotipos que a mujeres, a hombres y a niños, a personas adultas nos plantean constantemente. La otro tema dentro también de la situación es el rotar constantemente, y frente a eso sí es una preocupación. Finalmente, el tema del rol de la sociedad civil, yo creo que el rol de la sociedad civil debe unirse nuevamente, las organizaciones deben juntarse, la academia impulsar dentro de sus módulos, de sus estudios, también el mirar de manera interdisciplinaria los diferentes fenómenos sociales. Y frente a eso se agradece a la Facultad de Jurisprudencia el espacio brindado. Muy buenas tardes a todos y todas. Más allá de estar aquí como Defensoría del Pueblo, estoy aquí como defensor de derechos humanos, como una persona que ha estado cercana a la problemática de desaparecidos y que de alguna forma, desde todos los espacios, así como Efren, yo tuve la posibilidad de acompañar el caso de la señora Zoila Chimbo. He estado involucrado en temas de desapariciones desde que me construí como estudiante y como profesional. Creo que es una experiencia dolorosa, por un lado, porque el dolor de las víctimas es algo que nunca pasará. El hecho de que aparezca una persona no borra el dolor que el Estado le hizo sufrir al no activar los mecanismos adecuados y efectivos para poder encontrar de manera rápida a una persona desaparecida. Como bien dijo Efren, aquí están en juego las obligaciones de respeto, garantía y tutela de los derechos humanos, y creo que de la audiencia que acabamos de ver se dio cuenta no solo la Comisión Interamericana, sino todos nosotros, de que existe una falencia amplia de tomar con responsabilidad el tema y de asumir acciones de verdad adecuadas para poder resolver este conflicto. Mi exposición va a estar dividida en 3 partes. Primero voy a hablar de los problemas estructurales en materia de desaparecidos que hemos encontrado tanto en la investigación como en el trabajo de campo. En segundo lugar voy a hablar del papel de la sociedad civil,
de la importancia que tiene la sociedad civil en el trabajo, en la presión y en la exigibilidad. Y finalmente voy a hablar de algunas acciones que la Defensoría del Pueblo va a tomar o está tomando para poder afrontar de manera integral el tema de desaparecidos. En relación al tema de los problemas estructurales, yo identifico 4. En primer lugar, es la discusión de la existencia del tipo penal. Creo que es una discusión que tenemos que darla. El problema de las personas desaparecidas ha sido el procedimiento, es decir, no se busca a una persona a través de una investigación real. Lo que hace la Fiscalía es intentar encontrar un delito y sobre ese delito probar la materialidad y la responsabilidad de la infracción. No existe un procedimiento en donde el centro no sea encontrar un responsable penal, no sea meter preso a alguien, sino encontrar a la persona. En el Ecuador no existe un procedimiento claro para poder encontrar a una persona desaparecida. Y esta es una violación a la obligación de establecer recursos adecuados y efectivos. Lastimosamente en el país se ha pedido, por ejemplo, que se declare la muerte civil presunta de las personas desaparecidas para poder luego iniciar un procedimiento por homicidio para así lograr una condena penal. Y yo les pongo en discusión un tema. ¿Será el derecho penal el derecho más adecuado para encontrar una persona? ¿O será que estamos llevando la lucha por un lado equivocado o por un lado en donde el mismo Estado nos quiso llevar? Es verdad que necesitamos una investigación fiscal real, es verdad que necesitamos encontrar responsables, pero lo primero que necesitamos hacer es encontrar a las personas desaparecidas. Y el procedimiento de acto administrativo en la Fiscalía no es un procedimiento que se adecue a los estándares de derechos humanos y especialmente a la humanidad. Yo no puedo buscar una persona con un procedimiento que sea el mismo que yo utilizo para encontrar autos perdidos, que yo utilizo para encontrar elementos químicos perdidos o robados, o un procedimiento que yo utilizo para encontrar documentos. Esto es algo a donde tenemos que apuntar. El tipo penal también es importante tener una herramienta penal para procesar a alguien que desapareció a otro de manera involuntaria. Pero hay que ser responsables en la construcción del tipo penal. Es importante pensar en que muchas veces un tipo penal ha servido para criminalizar al inocente. Hay muchos casos de personas desaparecidas que yo doy cuenta que si hubiese existido un tipo penal abierto de desaparición involuntaria, muchos familiares o personas cercanas que amaban a la persona perdida podían haber estado procesados solo para que Fiscalía o cualquier institución pública pueda haberse lavado las manos en la investigación. Hay que ser responsables en la construcción del tipo penal y por eso invito a que nos unamos tanto la academia, la sociedad civil, las instituciones del Estado, las organizaciones de víctimas en ese objetivo. Un tercer problema estructural, más allá del tipo penal y el procedimiento, es cómo los agentes del Estado están viendo la investigación de desaparecidos. Y en el medio hay una construcción de estereotipos constantes en la investigación. El 63% de las personas desaparecidas, aunque no lo reconoció el Estado en la audiencia, son mujeres, y son mujeres de entre 12 y 21 años. Estas mujeres tienen que ser encontradas, pero el Estado ha dicho que no. ¿Y por qué ha dicho que no? Porque detrás de los agentes estatales de búsqueda hay estereotipos, especialmente de género, que han frustrado la investigación. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? En el caso de Juliana Campoverde, se frustró la investigación durante 2 años porque lo que se le decía a la señora es que se había ido con el novio, que ya ha de estar casada en otro lugar, que ha de haber estado embarazada. Y estos son estereotipos que detrás de eso tienen un rol de género de una mujer madre, de una mujer esposa, de una mujer que no está en el hogar de manera buena. ¿Por qué? Porque quiere irse a hacer lo que no debería hacer de acuerdo al estereotipo social. Y esto nos lleva a un segundo momento, que es el hecho de que por existir estos estereotipos, el Estado no tiene líneas de investigación clara en materia de desaparecidos. Como se preguntó por parte de los comisionados, existen temas estructurales que pueden dar cuenta de problemáticas generales. Tráfico y trata de personas, migración, reclutamiento forzado en fronteras. Estos son temas que el Estado no ha abordado
y que podrían ser la posibilidad de encontrar a nuestros desaparecidos. Hay muchas personas que se han ido y que se han ido voluntariamente, tal vez a migrar a otro país, pero que en el medio fueron víctimas de un delito de trata o tráfico de personas y que esto no ha podido ser investigado y el Estado ecuatoriano no ha dado información en relación a qué se está haciendo en relación a ese tema. Por otro lado, se ha culpado a la víctima muchas veces. Se acabó de ver en la audiencia, ¿sí? Desde el Estado se ha dicho, el único patrón o el patrón más general que hemos visto es que las mujeres y los chicos desaparecen cuando se acaba el año escolar. Se acaba el año escolar, entonces se van porque les da miedo de que haya represalias por haber perdido el año. ¿Qué es eso? Es un estereotipo, ¿sí? No estamos buscando a la persona, estamos buscando culparle a la víctima. Y esto hace que se vulnere derechos tanto a las personas desaparecidas como de sus familias, pero además se revictimice a aquellos que están buscando a estas personas. Y finalmente, me parece que un problema estructural es la falta de capacitación y sensibilización a los agentes del Estado que tienen que investigar. No existe una formación clara, bien se dijo en la audiencia, hay una fiscalía especializada, pero de especializada no tiene mucho, y en ese sentido tenemos que juntarnos la sociedad civil y las instituciones del Estado para promover esa capacitación e investigación. Rápidamente dos temas, el tema de la sociedad civil. Yo siento que existe una fractura muy fuerte entre las organizaciones de víctimas y esto es algo que sin duda alguna se promovió desde instituciones públicas. Yo represento a la Defensoría del Pueblo y lastimosamente tengo que decir que en periodos anteriores la Defensoría del Pueblo priorizó algunas víctimas e hizo que con otros también argumentos se fraccione una organización que era fuerte, que es ASFADEC, y que sigue siendo fuerte, pero que finalmente les puso a pelearse entre víctimas y a desgastarse y no pelear con el Estado, a desgastar sus fuerzas para pelear con el Estado. Creo que es el momento en donde deberíamos volver a conversar. Yo creo que la sociedad civil unida, la sociedad civil en conjunto, logra más que la sociedad civil fragmentada. Y finalmente, ¿qué es lo que desde la Defensoría del Pueblo podemos hacer? En primer lugar, vamos a seguir acompañando a las víctimas en nuestro papel de vigilancia del debido proceso. Vamos a hacer vigilancia del debido proceso en los casos en donde se nos solicite de personas desaparecidas, pero una vigilancia activa. ¿Qué significa eso? Vamos a estar acompañando a la Fiscalía y a los agentes del Estado de la investigación para que cumplan sus responsabilidades en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos. El debido proceso involucra también llevar la investigación para lograr verdad, justicia y reparación, y en ese sentido la directriz de la Defensoría del Pueblo ahora es esa: hacer vigilancia activa de los procesos de investigación de personas desaparecidas. Vamos a hacer una propuesta legal y acompañar la propuesta legal. Creemos que es importante que no solamente se tipifique el delito, sino que se tipifique un procedimiento adecuado para poder investigar personas, el tema de personas desaparecidas, en donde el centro del procedimiento sea encontrar a la persona, no sea encontrar un responsable, y esto es algo que creo que ha retrasado mucho la investigación de personas desaparecidas. Y bueno, finalmente también procurar esta unión entre las organizaciones de víctimas. Sabemos que existen problemas desde hace mucho tiempo, pero es el momento de juntarse y empujar para que la Asamblea, la Fiscalía y las otras instituciones del Estado cumplan con su obligación. Muchas gracias. Yo no me canso, yo ando buscando hasta las huellas de tus zapatos, tus lágrimas, tus reclamos. Yo no tengo una guerra perdida, yo sigo aquí en pie de lucha. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde. El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, INRED y ASFADEC, los invita a participar activamente en esta lucha constante por los desaparecidos y las desaparecidas en el Ecuador. Muchas gracias. Gustavo es un escritor desaparecido en 1990. Mi hijo perdió en Terminal Antiguo en 1994. Mi hijito desaparecido se llama Luis Eduardo Huachala Chimbo. Soy madre de Álvaro Miguel Nazareno Olivero, desaparecido dentro de emergencia del Hospital Eugenio Espejo. Mi hijo desapareció el 4 de octubre del 2008 en San Rafael a los 25 años de edad. No sé nada de mi hijo. Son
7 años y medio de su desaparición. Desde hace 104 días no hemos vuelto a tener contacto con mi hermana. Las autoridades lo único que me dicen a mí es que como ya era viejita, o sea, ya con quien dice siga mi vida. Me decían que olvide, que busque un hombre, que eso de olvidar a mi hijo. Si habiendo indicios, no se investigó adecuadamente. La reconstrucción de los hechos del caso de mi hijo se hizo 5 años después. Tuve que yo mismo proporcionarle un vehículo para que vayan a tomar las fotos en el sitio donde él se desapareció. Solo yo busqué por la televisión, por las radios. Dice ella que lo van a seguir buscando y que van a empezar por los albergues, cuando eso tenían que haberlo hecho cuando él recién desapareció. Es más, nosotros ya habíamos cubierto eso. El Estado debe responder a todos y a cada uno de todos los familiares de los desaparecidos. Y así 2 años yo estaba allá en Washington, ante ustedes, señores comisionados, y no sé nada de la situación de mi hijo. Mi hijo está vivo. Necesito que vuelva. Mi pedido, yo lo que quiero es encontrar a mi hijo,